Así que, doctora Sepúlveda, le doy el pase y voy a permitir compartir pantalla para cuando estime conveniente. Sí, ya puedo compartirla, así que... Súper. Hola a todos y a todes. Algunos, los más antiguos, por no decir viejos, van a repetirse el plato porque esto lo hicimos hace harto rato, ya yo creo que unos 5 años atrás, 4 por lo menos, ¿cierto? No ha cambiado mucho, así que es bien parecida la presentación a lo que hicimos en ese entonces. Ya. Bueno, yo creo que todos me conocen, pero para los que no me conocen, yo soy del equipo de medicina interna hospitalaria. Llevo unos añitos trabajando en UTIM. Así que vamos a hablar de cetoacidosis y síndrome hiperosmolar. La primera parte es un poco algo más general de qué se tratan estas patologías y después la parte más práctica que les atañe a ustedes y el fondo del manejo más en agudo en el servicio del intermedio y cómo manejamos nuestro protocolo. Bueno, incidencia en aumento, en especial ahora que con el COVID se ha visto un gran aumento de los casos de cetoacidosis diabética. Con el equipo de diabetes conversábamos de que ellos en general en un año normal ven 2 a 3 cetoacidosis al mes y en este caso estábamos viendo más o menos como 5 por semana, sobre todo en el momento más álgido de la pandemia. La cetoacidosis es mucho más frecuente que el síndrome hiperosmolar sin embargo el síndrome hiperosmolar es más grave porque habitualmente afecta a los adultos mayores principalmente y cuando el paciente consulta generalmente lleva varios días ya con alteraciones que hacen que sea más difícil la corrección. ¿Cuáles son las pequeñas diferencias de estos dos síndromes? La cetoacidosis diabética va a producir hiperglicemia, vamos a tener acidosis metabólica, eso es un pilar del diagnóstico, tiene que haber bicarbonato bajo o pH bajo 7.3, y la cetonemia que puede o no puede estar presente en los casos en que la evolución es de pocas horas, pudieran tener cetonemia negativa. Y también la cetonemia puede darse en otros diagnósticos, como por ejemplo los pacientes alcohólicos o los pacientes que tienen un ayuno prolongado. Así que para hacer el diagnóstico de cetoacidosis requerimos una hiperglicemia. Vamos a hacer la salvedad de que hay algunos pacientes, sobre todo diabéticos tipo 1, que pueden hacer cetoacidosis normoglicémica, pero en general la glicemia está peri 200, 250. Hay una acidosis metabólica con pH bajo 7.3, un bicarbonato inferior a 18 y la cetonemia que puede o no estar presente. En nuestro hospital, además, ahora se incorporó la medición de beta-hidroxibutirato, que es uno de los cetoácidos que se producen en la cetoacidosis y que es mucho más específica de cetoacidosis diabética que la cetonemia. Últimamente hemos visto que se lo están pidiendo a todos los pacientes. La verdad es que si un paciente cumple los 2 primeros criterios y tiene una cetonemia positiva, el beta-hidroxibutirato no es necesario. Ya tenemos el diagnóstico en sus pacientes. Por su lado, el síndrome hiperosmolar sí tiene que tener una hiperglicemia, porque para que haya hiperosmolaridad, la glicemia habitualmente debe estar sobre 500 y sobre 600 la mayoría de las veces. Tiene que haber un aumento en la osmolaridad plasmática que se ha determinado que tiene que ser mayor a 320. Hay una deshidratación muy importante y no aparece acá, pero en la clínica es muy relevante que los pacientes llegan con compromiso de conciencia. Habitualmente ese es el motivo de consulta. Para que hagamos el diagnóstico de síndrome hiperosmolar puro, no tiene que haber cetoacidosis significativa. Puede haber bicarbonato levemente bajo, pero con un pH cercano a lo normal. Y cuando se produce, cuando tenemos un paciente que cumple los criterios del síndrome hiperosmolar y además tiene cetoacidosis, es un cuadro mixto que en general tiene muy mal pronóstico. ¿Ya? Los pacientes que tienen ambas cosas son los que andan peor. De la clínica, en la cetoacidosis clásico, el dolor abdominal y los vómitos. Yo diría que es
patognomónico que siempre tienen que estar. Hay deshidratación y hay polipnea o taquipnea, porque el paciente, para compensar la acidosis metabólica, va a hiperventilar, ¿ya? Y el compromiso de conciencia existe, pero está dado principalmente por agitación psicomotora, mucho más que por compromiso de conciencia cuantitativo o, en el fondo, sopor. ¿Ya? Los pacientes están muy agitados, como muy inquietos, y eso principalmente por la acidosis. En el síndrome hiperosmolar hay un compromiso de conciencia cuantitativo. Habitualmente los pacientes llegan en sopor medio a profundo, mucha deshidratación. Se estima que la pérdida en promedio de agua libre es como 9 litros en un paciente con síndrome hiperosmolar, y hay una hiperglicemia severa. Muy cortito, ¿por qué hay pacientes que van a generar cetoacidosis versus algunos que van a hacer síndrome hiperosmolar? Va a depender del déficit de insulina que tengan, ¿ya? Para las vías de generación de glucosa, la insulina, se necesita una mínima cantidad de insulina para bloquear la lipólisis, que es la que genera los cetoácidos. Entonces, cuando yo tengo un déficit absoluto o casi absoluto de insulina, no voy a ser capaz de bloquear la lipólisis, y eso va a generar cetoácidos, por lo tanto va a generar cetoacidosis. Que esto habitualmente se produce más en los diabéticos tipo 1 o en los pacientes diabéticos tipo 2 que cursan con una pancreatitis, por ejemplo. Por el otro lado están los pacientes que tienen síndrome hiperosmolar, en que el déficit de insulina es parcial, pero que en el fondo tienen una hiperglicemia mantenida, pero no logran, como hay un déficit de insulina, no logran ocupar esa glicemia en la generación de energía. Por lo tanto, igual activan la neoglucogénesis, o sea, generan más glucosa, y van a generar también la degradación del glicógeno para generar más glucosa. Por lo tanto, como esta glucosa no puede entrar a la célula, se van a activar las hormonas de contrarregulación, porque se va a censar como que no hay glucosa cuando la glucosa está en la circulación sin poder ser ocupada, ¿ya? Por lo tanto, estos pacientes en general tienen una evolución un poco más lenta, y por eso es que llegan a glicemias tan altas y con compromiso de conciencia bien importante. Eso va a generar, la hiperglicemia mantenida va a generar una poliuria importante, que es uno de los síntomas que precede al compromiso de conciencia, y por eso es que los pacientes llegan tan deshidratados. Ambos síndromes tienen los mismos desencadenantes, que aquí en rojo están los más importantes, que son las infecciones, la neumonía, la infección urinaria principalmente. 50% de los descompensantes son infecciosos. La falta de adherencia a la insulina, pacientes diabéticos tipo 1 que se saltan una dosis de insulina hacen cetoacidosis, ¿ya? De insulina basal, porque esos pacientes no tienen insulina, no tienen ni un poquito. El debut de diabetes también puede debutar como una cetoacidosis o como un síndrome hiperosmolar. Y estas que son más raras, la transgresión alimentaria, el embarazo, las cirugías o los traumas y la pancreatitis. También hay algunas drogas como los corticoides, las tiazidas, y algunos antipsicóticos. Esto está muy en boga, la quetiapina, por ejemplo, los abuelitos que inician quetiapina o risperidona pueden desencadenar un síndrome hiperosmolar. El infarto, el TEP, el accidente vascular, algunos factores psiquiátricos como los trastornos alimentarios, y algunas causas endocrinas como el Cushing o la tirotoxicosis. ¿Qué exámenes vamos a solicitar? En especial, hay dos razones por las cuales pedimos exámenes en estos pacientes. Uno es por las repercusiones que genera la hiperglicemia mantenida y la cetoacidosis, y lo otro es para buscar los descompensantes. Así que hemograma VHS-PCR para ver la parte infecciosa, la glicemia para comprobar, por supuesto, el hemoglucotest, búsqueda y electrolitos, porque habitualmente en estos pacientes hay mucha deshidratación y van a llegar con algo de falla renal. Los electrolitos, porque
la misma deshidratación y la hiperglicemia van a causar hiponatremia, y además el potasio, la glucosa y la insulina que vamos a usar para tratar a estos pacientes hace que el potasio cambie desde el intracelular al extracelular, y pueda hacer cambios muy rápidos. Entonces hay que estarlo controlando en forma seriada. Para calcular la osmolaridad necesitamos el sodio y vamos a necesitar la glucosa, ¿ya? Los cuerpos cetónicos que hablamos, que pueden ser un poco engañosos, y aquí está lo del beta-hidroxibutirato cuando tenemos duda del diagnóstico para la cetoacidosis. Perdón. Los gases, el electrocardiograma, la radiografía, por supuesto una orina y un urocultivo, y hemocultivo en caso de que haya fiebre. La lipasa en caso de que sospechemos pancreatitis, y las troponinas en caso de que haya sospecha de un síndrome coronario. Yendo a lo más práctico, este paciente es un paciente grave, ¿ya? Ambos, cetoacidosis, síndrome hiperosmolar. La cetoacidosis puede ser una cetoacidosis leve, pero igual es un paciente que se puede complicar fácilmente. Así que yo diría que la cetoacidosis leve es el paciente más estable dentro de las complicaciones agudas, pero el síndrome hiperosmolar es muy, muy grave. Son pacientes que tienen alta mortalidad, y la cetoacidosis grave se maneja en UCI por el tema ventilatorio, ¿ya? El paciente habitualmente que llega con pH cercano a 7 debiera manejarse en UCI, sobre todo si está muy taquipneico. El paciente requiere al menos 3 vías venosas permeables, o de ser necesario un catéter venoso central, ¿ya? Y eso va a depender, si el paciente tiene buenas vías, se puede hacer todo por vía periférica, porque no hay ninguna de las cosas que usemos tiene una osmolaridad muy alta como para no poder ser usada por vía periférica, pero necesita al menos 2 vías 20, y idealmente 3. Necesita una línea arterial porque este paciente va a estar con control de exámenes, en el mejor de los casos, cada 6 horas. ¿Ya? Habitualmente las primeras horas es cada 2 horas o cada 4 horas. Y la sonda, la verdad es que está recomendada en todas las guías. Yo personalmente creo que depende si el paciente, por ejemplo, una cetoacidosis leve, un paciente joven que puede avisar y medir su diuresis sin problema, no necesita la sonda vesical, ¿ya? Así que podemos obviarla, pero en general, en la mayoría, yo creo que la vamos a tener que usar. Y el manejo de ambos cuadros, aquí ya vamos a hablar de los dos, tienen muy poquita diferencia, en especial en los niveles de glicemia que queremos alcanzar, pero los 4 pilares son los que están aquí, que es la hidratación, la insulina y la corrección de los electrolíticos. ¿Ya? La insulina la vamos a dejar para el final, porque diría yo que es lo que más nos cuesta en la práctica. Y la identificación de la causa descompensante, que ya la conversamos un poquito antes. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Porque vamos a empezar ya al terreno más práctico. ¿No? ¿Sí? Ya, sigo nomás entonces. Con respecto a la hidratación, estos pacientes, como les decía, son pacientes graves. Habitualmente van a llegar muy deshidratados. Por lo tanto, en un inicio, y esto habitualmente se debiera hacer en el servicio de urgencia, necesitan ser reanimados con suero fisiológico. Esto independiente de la anatremia que tienen, ¿ya? Se les debe pasar entre 1000 y 2000 cc de suero fisiológico de entrada en las primeras 1 o 2 horas, ¿ya? Una vez que ya hemos hecho esta primera reanimación, tenemos que ir a evaluar la anatremia con el sodio corregido. ¿Por qué razón? Porque cuando hay mucha hiperglicemia, en especial en el síndrome hiperosmolar, puede haber hiponatremia, pero, o sea, el síndrome hiperosmolar habitualmente va con hipernatremia porque se ha perdido mucha agua libre. Pero en la cetoacidosis, el sodio tiene que corregirse por la glicemia, ¿ya? Porque la glicemia también genera movimiento de agua, o sea, en el fondo tiene poder osmótico en el intravascular, perdón,
Entonces, cuando hay hiperglicemia, en general el sodio falsamente baja o se mete a la célula, por decirlo así. Así que hay que corregir el sodio con una fórmula que es 1.6 por cada 100 miligramos de glucosa sobre 100. Por ejemplo, si el paciente llega con una glicemia de 320, tiene 220 sobre 100, o sea, son 2 por 1.6, y si tenía un sodio de 134, 2 por 1.6 es 3.2, por lo tanto el sodio corregido va a ser 137. ¿Ya? O sea que en vez de tener sodio bajo, va a tener sodio normal. ¿Por qué es importante esto? Porque los pacientes que tengan un sodio corregido que es normal o alto, tienen que seguir la hidratación con suero salino al medio. Y esto tiene que ver con que el suero, mal llamado fisiológico, pero el salino al 0,9, tiene mucho cloro, ¿ya? Y el cloro puede perpetuar la acidosis. En el fondo puede hacer que el paciente siga teniendo acidosis, aunque el cetoácido ya se eliminó. Entonces los pacientes que tienen sodio corregido sobre 135 tienen que hidratarse con suero salino al 0,45. ¿Cuál es el volumen a hidratar? Entre 250 y 500 cc hora, al menos las primeras 6 horas. ¿Ya? Y eso va a depender de varias cosas. Va a depender del grado de falla renal con el que haya llegado el paciente, si es un paciente añoso o es un paciente joven, si tiene cardiopatía conocida, y cómo creemos nosotros que va a ir tolerando el volumen, y también cuál es la pérdida estimada de agua libre que tiene. Así que esto, en el fondo, es algo que hay que ir monitorizando al lado de la cama del paciente, ir monitorizando la diuresis, las presiones, y evaluando con los exámenes de electrolitos cada 4 o 6 horas, dependiendo de la gravedad del paciente. Y esto es igual en el paciente con síndrome hiperosmolar y cetoacidosis. En el síndrome hiperosmolar, como yo les decía, habitualmente el paciente tiene hipernatremia porque ha perdido más agua que sodio. Pierde las dos cosas, pero pierden más agua. Entonces, en ese paciente habitualmente vamos a usar suero salino al 0,45 para la hidratación. Acá en la tablita sale más o menos lo mismo, que esto está sacado de la guía de cetoacidosis de la ADA. Eso con respecto a la hidratación. Ese suero es un suero que va por un lado, ¿ya? Ese suero no se toca, y que es algo que en el protocolo no sale tan bien descrito, y que yo siempre, como lo hemos hablado harto con las chiquillas, de que hay que cambiarlo, pero nunca lo hemos cambiado, que ahora vamos a recordar eso. Por otro lado tenemos que ver el potasio, ¿ya? El potasio total del cuerpo va a estar disminuido, porque como estos pacientes tienen poliuria, van a botar mucho potasio. Así que siempre va a estar bajo, el potasio del cuerpo va a estar bajo, lo cual no significa que la calemia esté baja, porque el potasio se mueve mucho entre el intracelular, habitualmente está más en el intracelular que en el extracelular, y lo que nosotros medimos en la calemia es el extracelular. Entonces, si el paciente tiene potasio extracelular, en el fondo calemia mayor a 5.2, no hay que hacer nada con el potasio, no hay que agregarle potasio a los sueros. Si el paciente tiene bajo 3,3, yo no puedo dar insulina, porque la insulina va a mover más el potasio desde el extracelular a la célula. Por lo tanto, este 3,3 se me puede transformar en 2.5, y ese 2.5 es muy peligroso y puede causar arritmia. Entonces, antes de pasar la insulina, yo tengo que dar una carga de potasio cuando el potasio está bajo 3,3. Que ese suero es aparte del de la hidratación. El de la hidratación ya está puesto, estamos ahí. Y cuando está entre 3,3 y 5,2, yo tengo que dar un aporte de potasio en el suero, que habitualmente este aporte yo también lo doy aparte del suero de hidratación pura. O sea, por un lado tengo un salino al 0,45 a 200 cc hora, por ejemplo, y le agrego el aporte de potasio en un salino al 0,45 con 3 ampollas por litro a 60 cc hora, por ejemplo. Y ahí tengo 250, lo estoy hidratando con 250 en total por hora,
pero con sueros distintos. ¿Por qué? Porque con los controles del potasio esto puede cambiar. Entonces, no puedo dejar todo en el mismo suero porque si no voy a hacer mal mi reanimación. Si, por ejemplo, me llega un potasio de control de 5,5, entonces digo, ya no tengo que pasarle potasio, le corto el suero. Y ahí voy a tener que preparar otro suero de hidratación pura. Entonces, mejor tener por un lado el potasio, por un lado la hidratación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chiquilla? ¿O chiquillos? Súper claro. Y aquí viene el dolor de cabeza. La insulina. ¿Ya? La insulina la podemos usar, es insulina cristalina, insulina rápida. La podemos usar por bomba o con bolos. La verdad es que la bomba es más preferible a los bolos subcutáneos porque es más manejable y se puede cortar más rápido. Sin embargo, no hay evidencia de que usar una u otra sea mejor para el paciente en el sentido de la mortalidad o del control de la cetoacidosis o del síndrome hiperosmolar. Habitualmente la vamos a usar en bomba. Y en bomba tenemos dos posibilidades. Le podemos pasar un bolo inicial de 0,1 unidades por kilo y después iniciar la infusión a 0,1 unidad por kilo hora. O parto la infusión un poco más alta a 0,14 unidades por kilo hora sin el bolo inicial. ¿Ya? Las dos alternativas son correctas. Y en la cetoacidosis tenemos el objetivo de disminuir la glicemia aproximadamente un 10%, que es entre 50 a 70 miligramos por decilitro por hora. ¿Ya? En el síndrome hiperosmolar, esta disminución es más cercana a 50 y en la cetoacidosis es más cercana a 70. ¿Por qué? Porque en el hiperosmolar, si yo voy disminuyendo muy rápido la cetoacidosis, puedo generar cambios muy bruscos de la osmolaridad y eso puede generar edema cerebral. Ya, entonces, eso es como el manejo inicial. Cuando el paciente en la cetoacidosis llega a glicemias cercanas a 200 o en el hiperosmolar cercanas a 300, yo bajo mi infusión de insulina a 0,02, entre 0,02 y 0,05 unidades por kilo hora. Y lo más importante es que a los sueros anteriores que teníamos, tengo que agregar un suero glucosado. Y esto es por lo siguiente, porque, por ejemplo, sobre todo en la cetoacidosis, si yo tengo una glicemia en 190, no quiere decir que le tengo que suspender la insulina, porque la acidosis todavía no la he controlado. Los criterios de resolución no incluyen la glicemia. Entonces, para yo controlar esa cetoacidosis, necesito seguirle pasando insulina a este paciente, y para que le siga pasando insulina sin que haga hipoglicemia, tengo que agregar este suero. Ese es el objetivo de la glucosa. Y luego se recomienda ajustar, hay distintos protocolos, yo voy a mostrar el que nosotros usamos acá, pero hay distintos protocolos en que se ajusta para que la glicemia estén entre 150 y 200 en la cetoacidosis y entre 250 y 300 en el síndrome hiperosmolar. Creo que el de nosotros es entre 200 y 250. Este suero glucosado también es aparte. No es que yo reemplazo el suero salino al 0,45 que le tenía por una glucosa. Lo que sí puedo hacer es que le puedo pasar, por ejemplo, si está con un aporte de potasio, no con una carga, sino que tengo un aporte para que no le baje mucho, puedo traspasar ese potasio a la glucosa y pasárselo por suero glucosado, ¿ya? Para no pasarle tanto volumen. Y lo que puedo hacer también, si quiero pasar los 3 sueros, es que en el total de los sueros yo voy a dejar mi hidratación más o menos entre 200 y 250 cc hora. No es que voy a tener una a 200, el otro a 100 y el otro a 100, porque ese paciente se me puede congestionar. Entonces, ajusto los sueros para aportarle glucosa y también para mantener el potasio y mantener la hidratación. La hidratación es fundamental porque uno de los errores más frecuentes es que cuando pasa esto, que pasa rápido en la cetoacidosis, cuando el paciente, la mayoría, pasa de protocolo 1 a protocolo 2 con glicemias peri 200 en 6 horas, 8 horas, entonces
en esas horas no he logrado reponer todas las pérdidas que el paciente tiene. O sea, tengo que seguir hidratándolo. Y si yo le dejo pura glucosa, no lo estoy hidratando. Entonces, el error más frecuente es que aquí se le corta el suero salino y se le deja pura glucosa. Y hay que dejar las dos, combinadas. Bueno, acá lo que les decía, glicemia bajo 200 no significa resolución de la cetocidosis o del síndrome hiperosmolar y debe mantener la VIC de insulina hasta cumplir los criterios de resolución. Entonces, protocolo que tenemos en la UTIP. La primera parte, que es el protocolo 1, con el objetivo que ya dijimos, disminuir la glicemia entre 50 y 70 hasta que la glicemia esté cercana a los criterios para pasar al protocolo 2. Entonces, este es nuestro protocolo 1, que es igual para ambos. Entonces, supongamos que yo tengo un paciente de 80 kilos, ¿ya? Y le tengo que iniciar la bomba de insulina. Veré. ¿Está la Verena por ahí o no? ¿No? ¿No quiere? ¿A quién le preguntamos entonces? A la Nico. ¿Está la Nico, no? Sí. Ya, Nico. Supongamos que pesa 85 kilos y dijimos que había dos formas de iniciar la VIC de insulina. Una que era con un bolo de 0,1 unidades por kilo o sin bolo, partiendo la bomba nomás a 0,14 unidades por kilo. Cuéntanos cuál vas a elegir y cuánto le tendríamos que pasar de partir la bomba. ¿A cuánto? Pesaba 80, ¿cierto? 85. 85. Yo le parto bolito, 85 con kilo. Bolito. Ya, o sea, ok. Entonces, ¿el bolo sería de cuántas unidades de insulina? Era 0,1 por kilo. $8.5. Eso. Después pasar 8 o 9, como quieran. Que 8 o 5 va a ser difícil, ¿cierto? Bolito. Ya. Perfecto. Entonces, bolito de 9 unidades. ¿Y después la bomba cuánto se la partimos? A las mismas 9, ¿cierto? Sí. 9 ml. Perfecto. Entonces le dejamos a 9 ml y bueno, ahí el hemoglucotest de inicio. Ay, no sé si aquí tengo el ejemplo al tiro. No. El hemoglucotest de inicio es 350 y a la hora tiene 275. Entonces vamos a preguntarle a la Jime, ¿está por ahí o no? ¿Jime? No. ¿La Ivania está por ahí o no? Ya, porque están tímidas, chiquillas. Sí, estoy. Ah, ya. Ya. Ya, Ivania, mira. Perdí. Entonces Ya. le partimos a 9 ml hora ¿Sí? con un hemogluco en 350 y a la hora le llegó en 275. Entonces ahí lo que hacemos es ir a buscar dónde está, A ¿no es la cierto? tabla. ¿Sí? Le bajó 75 miligramos, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos? Porque ahí está la tabla, está en rojito. Le bajó justo 75 y por lo tanto lo que tengo que hacer es mantener la infusión. Infusión a 9. Eso. Ya, de ahí vienen más ejemplos, así que vamos a hacer participar al resto. Importante acá los tips para el protocolo 1 es que es por valor de la glicemia. O sea, es por revisar el delta de glicemia. No es el delta de columna que después vamos a ver que es la diferencia con el protocolo 2. Entonces, el protocolo 1
es hacer la resta de las glicemias. Y según eso, ir a buscar si aumentó o disminuyó y hacer lo que dice la tabla. ¿Sí? Y en el protocolo 2, que yo diría que es el que genera más problemas, perdón, este es protocolo 1 todavía. En el protocolo 2, tenemos que ir a mirar el delta, o sea, lo que importa es la columna, ¿ya? Entonces, supongamos que partió el protocolo 2 en 185, aquí, ¿cierto? Y lo tenemos a 3 cc hora, estoy inventando, ¿ya? Entonces, con 185 está en 3 cc hora, y a la hora le controlo, le partimos la glucosa, está con su potasio, está con su hidratación, y le controlo y está en 210. Entonces yo voy y veo dónde está el 210, que está en la columna 4, ¿cierto? Yo antes estaba en la columna 3 y estaba aquí, entonces subí, por lo tanto tengo que buscar la flechita que sube. Aumentó y aumentó una columna, porque no, aquí no importa la glicemia, importa el rango. Y esa columna es el delta de rango, por lo tanto es aumentar 1 por 0,4. Entonces, si estaba a 3 cc hora, la tengo que dejar a 3.4. ¿Se entendió? ¿O la hago de nuevo? Ya, se entiende, me dicen todos. Estoy viendo el chat acá. Ya. Perfecto, son secos, ¿ven? Después, vamos a seguir acá. Entonces, cambio en los rangos. Esto es lo más importante. No hay, aquí en el protocolo 2, no hay que ver la glicemia, hay que ver en qué rango está. Entonces, como para hacerlo ordenado, hay que ubicar la columna de la glicemia actual. Ubicar la glicemia anterior, la columna. Columna actual menos la columna anterior sería el delta de rango. Delta de rango que es positivo es flechita para arriba, o sea que aumentó, delta de rango negativo para abajo, y cuando no hay cambio, no es delta 0, sino que el delta es 1. Igual que cuando cambia una columna, cuando no cambia, también el delta es 1. ¿Ya? Ya, después vamos a volver acá. ¿Puedo Ahora hacer una vienen los pregunta? ejemplos. ¿Cómo? Soy Lanita, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Es que lo que pasa es que muchas veces me pasa que con el protocolo 2, no me acuerdo bien ahora cómo es, pero me pasa que yo no sé si tengo que ver la flechita que baja el delta, o sea, la columna, pero la glicemia no es que lo que me tengo que fijar es que me bajó de una columna a la otra, ¿cierto? Exacto. Sí. Y ahí Por tengo ejemplo, que ver porque sí, ya sé si que puedes estoy poner preguntando. Por en... ejemplo, si estáis en la misma columna, pero bajó la glicemia, Claro, es el una signo cosa igual. así. No es la flechita que baja. Ya, no es que bajó la En el glicemia y protocolo tengo 2, que... la columna es la que importa. Ah, ya. Sí, esa es la duda que de repente Sí. me da. Ya. Es una duda Gracias. frecuente, ¿ah? Y una duda que algunos de nosotros también se nos pasa. Que en el fondo, claro, por ejemplo, voy a volver atrás, espera. Por ejemplo, estoy aquí y tenía 185 y ahora tengo 170, lo que tengo que buscar es esta fila, porque está en la misma Claro. columna. Sí, eso es lo que me pasa siempre, que no sé esta si flecha. bajo ya, ok, gracias. ¿Ya? Y en el protocolo 1 es la glicemia. Y el protocolo 1 yo diría que es más fácil, porque en general hay que ir a buscar esto nomás. Hay que ver cuánto fue la diferencia, si aumentó o disminuyó. Ya, entonces aquí estamos en el protocolo 1. A ver quién quiere contestar aquí. La Paulita Carrillo.
¿Está por ahí o no? Sí, aquí estoy. Ya, Paulita, mire. Entonces, aquí tenemos la tablita del hemogluco del protocolo 1 y tenemos que la glicemia está en 155. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto bajó? Porque estaba en 235 antes, bajó 80, ¿cierto? Bajó 80. Y ¿Cuánto? si Y disminuyó, estaba con 10.5 cc hora. ¿A cuánto le tendría que bajar la infusión? ¿O la mantengo? dice que hay que disminuir 1.5. Entonces quedaría 9 cc hora. Perfecto. Ya. Eso está súper bien. Pero alguien podría decir que no es eso lo que hay que hacer. ¿A alguien se le ocurre por qué? Y esto sí que va a tener premio grande, porque es una pregunta difícil. ¿Por qué hay que pasar al protocolo 2? ¿Quién fue esa? Anita. Muy bien, Anita, perfecto, porque hay que pasar al protocolo 2. Entonces hay que calcularle las unidades por kilo de peso bajando el nivel, porque aquí habíamos calculado una por kilo, o sea, 0,1 por kilo, y la otra es 0,03 o 0,04. Muy bien, entonces en el estricto rigor lo que habría que hacer es pasar al protocolo 2, pero como estamos haciendo como el ejemplo del protocolo 1, lo que dijo la Paulita está bien también. No es ese. Supongamos que siguió en protocolo 1 por una razón que no entendemos y que esto pasa, y en el siguiente control llegó en 190. ¿A quién no le he preguntado? ¿Alguien que quiera tirarse a la piscina con cuánto bajó o con cuánto subió y qué es lo que hay que hacer con la bomba? Suponiendo que estamos en protocolo 1 todavía. ¿Nadie? Yo, ¿Quién dijo yo? la Caro. La Caro jefa mañosa. Sí, la misma. La Caro Orellana. Ya, Carito, a ver. Ya, estaba en 155 y subió a 190, ¿cierto? Sí. Bueno, la diferencia de eso serían 35, que aumentó 35. Así que Perfecto. hay que posicionarse aquí en la tabla que aumentó entre 1 y 49 y eso sería aumentar a 1.5. Así que subiríamos a 10,5 cc hora. Claro, tendríamos que volverla a 10,5. Súper. Ya, De nada. vamos al difícil, al protocolo 2. Tenemos la glicemia aquí 196 y quedó a 9.2 cc hora. Y ahora llegó en 115. ¿El Seba está por ahí o no? Sí, pero ahí lleva otra más para que se cambie. ¿Está Seba? No, tenemos que venir. ¿O la Teresita? ¿Quién se atreve? A ver. También puedo hacerlo. Yo, la Paula, Ya, Paulita, a ver. ¿Qué hacemos aquí? ya, estaba en 196, que eso es la columna 3. Y ahora Perfecto. está en 115, que es la columna 2. 115, no, la 1, perdón. Muy bien. 115, la 1. Entonces el delta es 2. Ya. Y disminuyó de columna. Entonces dice disminuir 1 por el delta. Sería Perfecto. disminuir 2. Y si estábamos a 9.2, sería 7.2. Súper. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Eso. Ya.
Supongamos entonces que quedó en 7.2 y ahora subió de nuevo a 198, o sea, volvió al columna 3. Nos vamos aquí, a el que aumentó, y sería 0,2 por el delta de rango, o sea, 0,2 por 2 es 0,4 y habría que subirla de 7.2 a, perdón, es que aquí partí del 9.2, habría que dejarla en 9.6. Entonces, de este 9.6, vamos a hacer el último ejemplo, bajó a 154, y esto es lo que pasa, aquí pasa lo que decía la Anita, que en el fondo se mantuvo en la misma columna, entonces hay la fila que hay que ver, por lo tanto, acá dice mantener, y significa que hay que mantener la bomba igual. ¿Qué pasa estando aquí, que está en 154, si nos llega en 65 la glicemia de la próxima hora? ¿Está la Javi por ahí? Javi Díaz, que la vi por aquí. Aquí estoy. Javi, ¿qué pasa si de 154 se nos cae a 68? Debería suspender la VIC. Ya, perfecto. Se debe suspender la VIC y se debe aplicar el protocolo de hipoglicemia, ¿ya? Exacto. Y se debe controlar el hemogluco en 15 minutos más. Se reinicia la VIC de insulina cuando el hemogluco está por sobre 120 en la cetoacidosis o por sobre 200 en el síndrome hiperosmolar, y se debería reiniciar a 4.8, que es el 50% de lo que tenía acá, ¿ya? Súper importante que, en el fondo, si cae bajo 70, que tiene una hipoglicemia, aunque no sea sintomática, hay que tratarla, y la VIC hay que reanudarla apenas se pueda, ¿ya? ¿Qué pasa si cae mucho, por ejemplo, a 90? Uno aplica este protocolo, pero además lo que se puede hacer, si es que, por ejemplo, de 154 cae a 90, tú haces lo que sería que volver a bajarle 2 ml, ¿cierto? Y después, por ejemplo, si llega nuevamente en 90 o en 75, ¿ya? No está bajo 70, por lo tanto no hay que suspender la bomba, pero hay que seguirle bajando. Y llega un momento en que puede pasar en que lo que tengas que bajar implique que quede con 0 insulina. ¿A alguien se le ocurre qué hacer ahí? Suponiendo que, por supuesto, los criterios de resolución no están cumplidos todavía. Mantener Al y mínimo. controlar en 1 hora. ¿Ya? ¿Y algo más, Arias? Le tomo exámenes. Avisar. Muy bien. Pero lo que va a hacer el doctor, o debería hacer el doctor que esté de turno, es que le va a subir el suelo glucosado, ¿ya? Porque todavía necesita insulina, por lo tanto no puedo suspender la VIC, pero necesitamos darle más glucosa para poder mantener esa insulina, ¿sí? Entonces, y eso no está anotado en ningún protocolo, así que es bien al ojo. Pero eso es lo que debiera pasar, que cuando baja, por ejemplo, estamos a 2 cc hora y hay que bajarle 2 cc, como que vaya a quedar en 0 y nunca puede quedar en 0. Entonces ahí tú le bajas la mitad y le subes el suelo, para que no siga cayendo la glicemia. ¿Se entiende eso? Sí. Una consulta. Dígame. Yo, la Javi. Ya, en ese caso, por ejemplo, que idealmente se debería subir la glucosa al 5. ¿Cuánto es un estimado de que se debería subir? O sea, como ¿cuánto ml? ¿20 ml? ¿100 ml? Depende de cuánto haya caído. Por ejemplo, si cayó de 180 a 70, probablemente lo que yo hago habitualmente es doblarle el aporte de insulina. Pero es entre 40 y entre
20 y 40 ml que hay que ir subiendo cada vez que sigue bajando la glicemia. Salvo que caiga muy bruscamente. Ya, gracias. De nada. Estamos acá. Ya. Chicos, eso es todo lo que les tenía que decir. Preguntas. Yo no tengo preguntas, todo muy claro. Gracias, Pau. De nada. Yo sí tengo una pregunta. Pau, dijiste recién que cuando se supone que por protocolo me dice que tengo que apagar la bomba, me dijiste hay que bajarlo a la mitad, la VIC, por ejemplo, si yo tenía que bajarlo de 2, dejarlo en 0, lo bajo a 1, lo dejo en 1 pasando y le agrego le aumento el suero, el glucosado. Exactamente. Pero eso igual va a ser como bien al ojo lo que me pueda indicar el residente, porque o sea, eso igual puede cambiar o él me puede indicar otra cosa. Ya. Así es. Sí. Es muy al ojo eso. Ya. Sí, lo que no tiene que pasar es que se quede sin la VIP. Si es que todavía está con cetoacidosis, sobre todo en la cetoacidosis, si todavía no cumple los criterios de resolución, tiene que haber insulina pasando. Esa es una duda que siempre nos pasa y muchas veces ahora pensándolo igual hemos cometido el error de apagar igual la VIC pensando en que claro, bajó lo suficiente y tiene que estar en 0 y la apagamos y después lo recontrolamos y claro, y ya está sobre 150 Rebota. la glicemia de nuevo. Sí, el único momento en que hay que apagar la VIC momentáneamente es cuando hacen hipoglicemia, bajo 70. Súper, gracias. La Connie está preguntando qué criterio que determinaba el paso del protocolo 1 a 2 es la glicemia. En la cetoacidosis, cuando la glicemia llega cercana a 200, tú puedes pasar a protocolo 2. Y en el síndrome hiperosmolar, cuando llega cercana a 250. La Nico también quiere preguntar algo. Doc, consulta. He tenido, yo creo, un par de pacientes que no tienen cetoacidosis, pero sí han llegado con crisis de hiperglicemia de 300, 400, y que lo han manejado con el protocolo 1, o sea, la parte 1 solo del protocolo. Pero llego a ese punto en el que tengo que pasar a la etapa 2 y ahí como que quedo en duda. Y no sé si eso está bien o está mal. Es por indicación médica que se ha tratado con solo la primera parte del protocolo, pero llega un punto en que le empiezo a bajar mucho la insulina y no le voy a pasar glucosa. No, en esos casos no necesita que le pasen glucosa porque esos pacientes no tienen alteraciones de la osmolaridad. En el fondo no van a ser las complicaciones en caso de que siga cayendo la glicemia. Y lo que sí, esto no lo sé, pero en general se usan se usa bomba, pero no se usa la bomba con el protocolo 1, se usan las bombas ajustadas por peso y por el grado de insulina resistencia que tenga el paciente, que son son bombas adaptadas por los diabetólogos, que en general las tenemos, hay unas para los pacientes con falla renal, hay otras para los pacientes más flacos, los gordos, pero no es la misma del protocolo 1, por lo menos yo he usado Big de insulina en pacientes con diabetes descompensada, pero no lo he usado con el protocolo 1. No sé si te ha tocado con el protocolo 1 o con Big de insulina nomás, porque son distintas. No, con el protocolo 1. Ya, la misma, eso se puede, pero en general a esos pacientes no le vamos a dar glucosa y probablemente cuando llegan a glicemia peri 200 uno podría pasarlos a vasaprandial. Vale. Gracias. ¿Más preguntas, chiquillos? Yo tengo una pregunta. Javi, sí. Sí. Aclárame si estoy equivocada, por fin. Tengo entendido en el fondo que con criterios de resolución de protocolo 2 deberíamos ya estar como realimentando al paciente y dándole vasaprandial, ¿cierto? No siempre, pero sí. Pero ¿en qué casos
yo tengo al paciente comiendo, o sea, un régimen, no un común, obviamente, un 200, algo así, pero en el fondo comiendo comida y con pic de insulina. Dame un segundo, espérame. ¿Aló? Sorry, chiquillos, que me están llamando. La pregunta era paciente comiendo con pic de insulina, ¿sí? Sí. Esto no debiera pasar, la verdad, porque lo que te puede pasar es que el paciente esté fuera de los protocolos ya, y en vez de partirle un basal prandial y comida, el paciente todavía esté, por ejemplo, con muchos vómitos, y en ese caso lo que se le deja es suero glucosado con insulina en el suero. SK6. Ya. Pero en el fondo, paciente que está con buena vía oral, debiera, y ya cumplió criterios de resolución, debiera pasar a basal prandial. No tiene sentido dejarlo con BIC en ese momento. Ya. Gracias. De nada. ¿Más preguntas, chiquillos? Igual esto es pura práctica, es como lo que hacen habitualmente las chiquillas cuando hemos estado en la UTIM es que tratan de manejarla, o sea, la manejan solita y van a chequear que esté ok con los médicos. Ahora, tampoco nosotros todos somos muy parejos en el manejo de esto, porque a los que no les ha tocado hace mucho se les olvida, y el protocolo, yo encuentro que no es tan difícil de entender, pero a la mayoría no le parece muy amigable la explicación. A ver, la Bere dice, una duda, en el caso de estar con protocolo 1, ¿baja rápidamente a 100 en cetoacidosis? ¿Se pasa a protocolo 2 o se suspende en algún momento la insulina? Se pasa a protocolo 2 y le agrega suero glucosado. Eso no debiera pasar, sí. Probablemente eso pasa cuando, por ejemplo, en la urgencia le parten la bomba y no le controlan nunca más el hemogluco hasta que sube el autismo, y ahí nos encontramos con que el paciente le ha bajado la glicemia 300 puntos en 2 horas. Y eso es malo porque les puede generar edema cerebral. Están muy tímidas, ¿ah? A ver si fueran así cuando están trabajando. Todos con la cámara apagada, algunos que no hablan, dicen que tienen el micrófono malo, por ahí el Seba. Ay, no sé. Muy tímidos. La única que no son tímidas son la Caro y la Javi. Oye, Pablo, ¿los criterios de resolución estarían mediados como por el pH y por el bicarbonato? ¿O también con cálculo de anion gap? En la cetoacidosis Sí. tiene que cumplir 2 de 3. 2 de 3. Claro, tiene que ser pH sobre 7,3, bicarbonato sobre 15 y o anion gap menor a 12. Anion gap menor a 12. Ya. Gracias, Pau. Yo tengo otra duda. Ahí. ¿Este es el único protocolo que se utiliza? Porque hace poquito, o sea, hace como un mes, un poquito más quizás, vimos otro protocolo que es uno que es más simple, que es como entre este y este rango bajar un Es que ml. son las bombas de insulina que usan los diabetólogos. Hay un protocolo que es de los diabetólogos,
para los pacientes, lo usan también en cetocidosis, pero en general lo usan en los pacientes que están descompensados y que andan muy mal con el basal prandial. Entonces, para ajustarle bien y calcularle bien los requerimientos, los dejan con VIC de insulina. Ellos tienen un protocolo más simple. A mi juicio, si bien es más simple, se demora más en llegar a rango, en resolver sobre todo la cetoacidosis. Pero eso es una cosa como de cada equipo. Nosotros en la UTIM debiéramos utilizar siempre el que estamos viendo acá. Y lo otro, sería súper bueno que nosotros, bueno, yo soy de la clínica, que tuviéramos ese protocolo nosotros también como enfermería, a lo mejor impreso o en alguna parte, porque nos ha pasado que llegan pacientes, la mayoría de estos pacientes llegan en la madrugada y no tenemos de dónde sacar el protocolo, o a los médicos igual les cuesta encontrarlo, entrar en el mail, entonces sería bueno como tenerlo ahí a la vista o fácilmente impreso a lo mejor, para que nosotros llegáramos y lo ocupáramos. Sí, yo tengo entendido que está en el drive de la torre, Anita, pero Sí, lo podemos revisar. sí, es que, no sé, a lo mejor para que nosotros también lo veamos o lo revisemos y lo de todas estemos maneras. viendo, lo tengamos ahí. Gracias. Sí, no sé si Pietro o la Eve lo tienen como para mandárselo, si no me mandan un correo y yo se los envío. Están los compus de UTIM. Sí, lo vamos a conseguir igual y lo vamos a difundir con el Está en equipo. el drive de los médicos de UTIM, Pietro, por si acaso. Ya, súper. Javi parece que no tenían los criterios de resolución, pero los voy a buscar. Acá parece que los tengo, a ver. Es que salen como nombrados, pero por eso te los pregunté. No sé si están en la presentación. No los tengo acá. No, solo los mencionaste. ¿No? Sí, los mencioné nomás. ¿Qué más? Ya, chiquillos. ¿Todo clarito? Sí. Súper. Bueno, cualquier cosa ahí, cuando les toque ver una, yo creo que es bueno también que, como les decía, practiquen y vean si lo están aplicando bien, porque es práctica más que nada esta cuestión. Súper. Muchas gracias, doctora Sepúlveda. Le agradecemos a nombre del servicio y gracias a los chiquillos por su participación. Yo creo que ha sido la capacitación más dinámica que hemos tenido. Así que muchas gracias. Ya, un gusto, pues, como Que siempre. estén bien. Gracias, chiquillos. Chao a Chau, chau. todos. Chao. Muchas gracias. Pablo. Chao.